Bienvenidos a este espacio de mente matemática. El día de hoy abordaremos la teoría de conjuntos. Un conjunto es una colección de objetos, elementos o cosas con características en común. Los objetos que forman un conjunto se les llama elementos del conjunto. Veamos un ejemplo. Tenemos el conjunto de las frutas y el conjunto de los animales. Los conjuntos los podemos denotar por medio de letras mayúsculas. Para el conjunto de las frutas podemos utilizar la F y para el conjunto de los animales podemos utilizar la letra A. Recuerden que los conjuntos los denotamos por medio de letras mayúsculas. Así, el conjunto F es igual a las frutas y el conjunto A igual a los animales. Veamos un ejemplo de la notación de conjuntos. El conjunto de las vocales lo podemos representar de la siguiente manera. Primero, mediante el diagrama de Venn, que no es sino simplemente una curva cerrada en la cual vamos a colocar los elementos que pertenecen al conjunto. En este caso, las vocales A, E, I, O y U. Y finalmente lo nombramos por medio de una letra mayúscula. Para este caso, el conjunto M que va a corresponder a las vocales. O lo podemos también representar utilizando los corchetes. Y decimos que el conjunto M es igual a E, I, O, U. Para indicar que un elemento pertenece a un conjunto, se usa el símbolo pertenece. Si un elemento no pertenece a un conjunto, utilizaremos este símbolo de no pertenece. Tenemos el conjunto M, que es el conjunto de las vocales. De aquí, nosotros podemos decir que I pertenece a M, lo cual lo podemos leer de la siguiente manera. I pertenece al conjunto M. Por otro lado, tenemos H no pertenece a M y lo podemos leer de la siguiente manera. H no pertenece al conjunto M. Existen dos maneras para determinar un conjunto, por extensión y por comprensión. Veamos el conjunto M, recordémoslo, que corresponde al conjunto de las vocales. Si decimos que lo nombramos o para determinar este conjunto por extensión, debemos nombrar cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto. Para este caso, vamos a decir que el conjunto M es igual a E, I, O, U, que son cada uno de los elementos de este conjunto. Pero también lo podemos nombrar por comprensión. Al nombrarlo por comprensión, debemos dar una propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto. Para este caso, decimos que M es igual a las vocales. O también podemos decir M es igual a los X, tales que X es una vocal. Recordemos que estos X representan cada uno de los elementos que pertenecen a dicho conjunto. Hay conjuntos que por sus características se encuentran entre aquellos llamados especiales. Veamos. Existe un conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel conjunto que carece o no tiene elementos. Este conjunto nosotros lo vamos a representar por medio de estos símbolos. Este que significa conjunto vacío o los corchetes que de igual manera significan conjunto vacío. Veamos un ejemplo. M, que va a ser el conjunto de los X tales que X, hombres mayores de 150 años. Como no existen hombres mayores de 150 años, decimos que el conjunto M es un conjunto
vacío. Otro conjunto llamado especial es el conjunto unitario. El conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Para esto veamos el siguiente ejemplo. El conjunto A, que corresponde a los X, tales que X es la capital de Colombia. ¿Cuál será la capital de Colombia? Recordemos que la capital de Colombia es Bogotá. Y en este caso es un conjunto unitario. Solo existe un elemento. Finalmente, tenemos aquel conjunto que contiene a todos los elementos de una situación en particular. Estamos hablando del conjunto universal. Este conjunto lo representaremos utilizando la letra U mayúscula. Un ejemplo puede ser el siguiente. U, nuestro conjunto universal, van a ser los X, tales que X es un número natural. Recordemos que los números naturales son aquellos números que nos sirven para contar. Seguido, tenemos el conjunto S, que son los X, tales que X es un número par natural. Y finalmente, al conjunto R, que son los X, tales que X es un número impar natural. Aquí podemos observar que el conjunto universal contiene a todos los elementos de R y de S. Nos vamos a encontrar con conjuntos a los que podemos contar sus elementos. Estamos hablando de los conjuntos finitos. Estos conjuntos son aquellos que tienen un número limitado de elementos. Un ejemplo de estos puede ser el siguiente. D igual a los X tales que X es un dígito. Recordemos que los dígitos son, entonces tendríamos el conjunto de igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A este conjunto le podemos contar sus elementos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, que el conjunto de los dígitos, el conjunto de, tiene 10 elementos. También nos vamos a encontrar con algunos otros conjuntos a los cuales no podemos contar sus elementos. Estos conjuntos son los conjuntos infinitos. Este conjunto tiene un número ilimitado de elementos. El ejemplo que nos sirve para representar o determinar este conjunto es el siguiente. El conjunto T son los X tales que X es un número natural. Nuevamente, insistimos que los números naturales son aquellos números que nos sirven para contar. Y recordemos que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta infinito. Es decir, que estos números o la cantidad de elementos de este conjunto no los podemos determinar. Estamos hablando de un conjunto infinito. Entre los diferentes conjuntos se dan una serie de relaciones. Veamos cuáles. Iniciemos con la contenencia. Un conjunto B está contenido en otro conjunto A si todo elemento de B es también elemento de A. Vamos a denotarlo de la siguiente manera, lo cual lo vamos a leer: B está contenido en A y se dice que B es subconjunto de A. Tenemos aquí el siguiente conjunto. B, X, tales que X es una vocal. Y el conjunto A, X, tales que X es una letra del abecedario. Podemos verlo mediante un diagrama de Venn de la siguiente manera. Podemos observar que el conjunto B está contenido dentro del conjunto A. Es decir, que el conjunto B es subconjunto de A. Ahora hablaremos de la igualdad entre conjuntos. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Veamos estos conjuntos. El conjunto M
X tales que X dígitos del número 4286. Y el conjunto N, X tales que X es un número par menor que 10. Recordemos cuáles son los dígitos del número 4286. 4, 2, 8 y 6. Y ahora recordemos cuáles son los números pares menores que 10. 2, 4, 6 y 8. Nos damos cuenta que tienen los mismos elementos. Aunque no se encuentren en el mismo orden, son los mismos elementos. De aquí nosotros podemos decir que el conjunto M es igual al conjunto N. Y se lee así como lo acabamos de hacer. El conjunto M es igual al conjunto N. Por otro lado, podemos encontrar conjuntos disyuntos, que son aquellos conjuntos que no tienen elementos en común, como lo son, por ejemplo, el conjunto P, los X tales que X es un perro, y el conjunto G, correspondiente a los X tales que X es un gato. Gráficamente los podemos ver así. Nos podemos dar cuenta que no tienen elementos en común. Y por eso decimos que son conjuntos disyuntos. Veamos las operaciones que podemos realizar entre conjuntos. La primera es la unión. El conjunto A unión B, y que lo vamos a representar de esta manera, A unión B, está formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Veamos este ejemplo. El conjunto A, que contiene los elementos 1, 3, 5, 7 y 9, y el conjunto B, 0, 1, 2, 4, 6 y 8. De aquí podemos decir que el conjunto A unión B es o corresponde a los elementos que están en A o que están en B. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Gráficamente nosotros podemos darnos cuenta, tenemos el conjunto A, el conjunto B y la unión entre los dos conjuntos corresponde a la región sombreada. ¿Qué podemos decir acerca de la intersección? El conjunto A intersección B, y que lo vamos a representar de esta manera, A intersección B, está formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B, es decir, aquellos elementos que tienen en común. Veamos este ejemplo. Dado los conjuntos A, 1, 3, 5, 7 y 9, que es el conjunto con el que venimos trabajando, y el conjunto B, 0, 1, 2, 4, 6 y 8, aquí podemos darnos cuenta que tienen en común a quién. Tenemos en el 1 que aparece en el conjunto A y también aparece en el conjunto B. Es decir, que A intersección B es igual a un conjunto unitario donde el elemento es el 1. Gráficamente nosotros podemos representarlo de la siguiente manera. Al igual que lo hicimos con la unión, tenemos el conjunto A, el conjunto B y la intersección va a corresponder a esta región que acabamos de sombrar. Es decir, a aquellos elementos que tienen en común. Por aquí nosotros nos damos cuenta que el elemento en común es el 1 como lo miramos anteriormente. La diferencia entre conjuntos la podemos representar de la siguiente manera. A menos B. Y corresponde al conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no pertenecen al conjunto B. Continuemos con nuestros conjuntos A, 1, 3, 5, 7, 9 y nuestro conjunto B, 0, 1, 2, 4, 6 y 8. La diferencia entre A o la diferencia A menos B es el conjunto 3, 5, 7 y 9. Veamos por qué. El 1 pertenece al conjunto A, pero también pertenece al conjunto B.
Recordemos que son los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. El 3 pertenece al conjunto A, pero no al conjunto B. De igual manera sucede con 5, con 7 y con 9. Pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. De esta manera, A menos B va a ser igual a 3, 5, 7 y 9. Utilizando la representación de los diagramas de Venn, tenemos el conjunto A y el conjunto B y sombreamos la diferencia de A y B. Decimos que son los elementos que tiene A pero que no tiene B. En este caso tenemos aquí el elemento 1 que pertenece al conjunto A, pero no pertenece a la diferencia, pues también pertenece al conjunto B. Recordemos, son los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Para terminar, hablaremos sobre el complemento de un conjunto. El complemento del conjunto A está formado por todos los elementos que no pertenecen al conjunto A. Lo vamos a representar de la siguiente manera. A mayúscula y como exponente una comilla o la A mayúscula y como exponente una C. Tenemos aquí nuestro conjunto universal, que son los X, tales que X es un dígito. Recordemos que los dígitos son los números que van desde el 0 hasta el 9. Y nuestro conjunto A, que tiene elementos o como elementos al 1, al 3, al 5, al 7 y al 9. Vamos a mirar qué elementos en común tienen el conjunto A y el conjunto universal. Empecemos. El conjunto A tiene el 1 y el conjunto universal también tiene el 1. El conjunto A tiene el 3, el conjunto universal también tiene el 3. Tenemos el 5 para el conjunto A y de igual manera para el conjunto universal, al igual que el 7 y el 9. Entonces, recordemos que el complemento de un conjunto son todos aquellos elementos que no pertenecen a este conjunto A, es decir, los elementos que no están en A, que para este caso sería 0, 2, 4, 6 y finalmente el 8. Mediante un diagrama de Venn lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos el conjunto universal, que es el recuadro que tenemos por acá, y el conjunto A, que es un subconjunto de este conjunto universal. Y decimos que el complemento de ese conjunto A son todos estos elementos que acabamos de sombrear, es decir, los elementos que no pertenecen al conjunto A. Espero les haya gustado el video y sobre todo hayamos comprendido la teoría de conjuntos. Hasta la próxima.